Vamos a ver, dice, antes de dar los pasos, dice, se observa el hecho sencillo de que un conjunto de vectores LI no contiene al vector 0, ¿verdad? Recuerden que el 0, pues, como les dije en la demostración pasada, automáticamente arruina, entre comillas, la independencia lineal, ¿verdad? Entonces veamos, comenzamos, dice, haciendo, los vectores de la base que tenemos son estos B, ¿verdad? Entonces construimos un nuevo vector llamado 1, que noten que es tomar el vector B1 de la base original y dividirlo entre su norma, ¿verdad? De hecho acá incluso la norma la representan solo como valor absoluto, ¿verdad? Como digo, aquí como no hay pérdida, o más bien fíjense que realmente sí podría haber confusión, ¿verdad? Porque si lo denoto como valor absoluto, si es un vector, pues realmente va a representar norma. Si es un escalar, pues representaría eh, valor absoluto, ¿verdad? Déjenme ver qué dicen aquí sobre la norma. No, simplemente así la definieron, ¿verdad? La norma se define como, la denotan como valor absoluto y se define como la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo, ¿no? Ok, entonces, en esta primera parte, de repente, si queremos ir reescribiendo, lo único ahorita diferente es que diríamos, bueno, 1 sería B1 dividido entre su norma. Solo sería cambiar el símbolo, ¿verdad? Que ahora en general la denotamos así. ¿Qué más? Luego dice, hacemos U1 por U1 y se sustituye, ¿verdad? Lo que vale y se verifica que el vector tiene norma 1. Bueno, pero ahora ya no tenemos producto punto, sino que tenemos producto interno, ¿verdad? Entonces decimos, ok, diríamos 1 por 1, ¿no? Y queremos ver a qué es igual. Bueno, sustituimos, ¿verdad? Sería, lo voy a escribir así, el escalar aparte, 1 sobre la norma, ¿verdad? Multiplicada por el vector y lo mismo, ¿verdad? 1 sobre la norma multiplicada por el vector, ¿verdad? Entonces, aquí es donde utilizamos las propiedades del producto interno. Acá, como era el caso particular del producto punto, pues se utilizaban las propiedades del producto punto, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos un escalar acá, ¿verdad? En la primera componente, si recuerdan por la definición de producto interno, ese escalar sale tal cual como está, ¿verdad? 1 sobre la norma de B1. Pero en la segunda componente, ¿verdad? El escalar sale con el conjugado, ¿verdad? Pero como esto es una norma por definición, ¿verdad? Sí, por definición de norma, esto va a ser un real, ¿verdad? Y entonces el conjugado de un número real es el mismo, ¿verdad? De manera que no hay problema, lo podemos sacar así como que sin cambiar nada, ¿verdad? Simplemente sacar el escalar. Sería con el conjugado, ¿verdad? Por la propiedad del producto interno, pero como este es un número real, conjugado de un número real, ¿verdad? Es el mismo número real. Y me queda entonces el producto de B1 por B1. Pero B1 por B1 es precisamente lo que se utilizó para definir la norma del vector B1, ¿verdad? La norma es la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Es decir, la norma es la raíz cuadrada, entonces esto sería la norma al cuadrado, ¿verdad? Porque no tiene la raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos 1 sobre la norma, ¿verdad? Al cuadrado, multiplicándola, ¿verdad? Y esto precisamente también es la norma de B1, ¿verdad? Elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque la norma estaba definida como la raíz de esto, ¿verdad? Entonces esto se cancela y es cierto, noten lo que dice aquí, ¿verdad? Esto es igual a 1 en el caso de Rn, pero en el caso general también es igual a 1. Y fíjense, ya con esto ya uno tiene una idea de qué es que se trata eso de que como traducir, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en Rn, traducirlo al ámbito general. Es como ir chequeando, voy a ir viendo que con las nuevas reglas que tengo para el producto interno, que las cosas que están ahí en la demostración siguen funcionando, ¿verdad? Y si hay que cambiar algo, pues cambiarlo, ¿verdad? Al nuevo ambiente que tenemos, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Esto es cierto, ¿verdad? La norma entonces del vector U1 es 1, que es parte de lo que ocupo, ¿verdad? Este U1, si nos vamos a la conclusión, fíjense, al final ese va a ser parte de la base de la nueva base que estamos construyendo, ¿verdad? Y entonces queremos que no solo que sean ortogonales esto, ¿verdad? Sino que los vectores tengan norma 1, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que ya vamos llevando, ¿verdad? Este vector U1 tiene norma 1, ¿verdad?
De hecho, en general esto siempre funciona, ¿verdad? Quizás recuerden ahí que cualquier vector entre sus normas, dividido entre sus normas, de hecho uno le decía, incluso como verbo lo utilizaba, ¿verdad? Normalice al vector, significaba dividirlo entre las normas. Cualquier vector entre sus normas siempre va a tener norma 1, ¿verdad? Ok, avanzando entonces en la prueba, vamos por aquí. Escogemos un segundo vector y dicen, ok, bueno, aquí hacen mención de un teorema anterior, se vio que en R2 esto funcionaba, y me dicen, este vector va a ser ortogonal a B. Ah, fíjense que esto no lo sabemos, esto es algo entonces que hay que verificar que es cierto que funciona. Entonces, tomemos W, ¿verdad? Igual a U por B, decía ahí, no, U menos U por B, U menos, con el nuevo producto, ¿verdad? U por B. Y eso dividido entre la norma de B al cuadrado por B. Norma de B al cuadrado por B. Esto es escalar, entonces noten que esto tiene sentido, ¿verdad? Es un escalar por un vector y W es la resta de este vector menos este escalar por este vector, ¿verdad? Entonces, W es otro vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que este vector es ortogonal a B. ¿Qué significa? W va a ser ortogonal a B si el producto interno de ellos es 0. Entonces queremos ver que esto es cierto, ¿verdad? Ah, bueno, entonces lo hacemos. Tengo U menos, no lo voy a volver a escribir, ¿verdad? Esto mismo acá, y esto multiplicado por B, ¿verdad? Entonces simplificamos, vemos que es cierto que esto va a ser igual a 0. ¿Cómo? Con las propiedades que tenemos del producto interno, ¿verdad? Aquí lo que tengo es una resta, entonces recuerden que tenemos una propiedad distributiva ahí, ¿verdad? Esto va a ser U por B, ¿verdad? Menos esto de acá por B, ¿verdad? Entonces sería producto interno de U por B entre la norma al cuadrado por B, ¿verdad? Y esto es por B otra vez, ¿verdad? Recuerden, estoy haciendo todo esto por B. Entonces distribuyendo sería U por B, este de aquí, menos esto por B, ¿verdad? Entonces, por B, ¿verdad? Recuerden que la notación esta de escribir el producto así es un poco incómoda, pero al final siempre visualícenlo como que en vez de esto fuera paréntesis, ¿verdad? Si uno pusiera un paréntesis aquí, uno diría, bueno, distribuyo este por este y esto por este. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? U por B, de acá, menos, ¿verdad? Menos este por B, ¿verdad? Este por B. Ok, simplificamos. Noten que esto de acá, de hecho, es prácticamente lo mismo que estábamos haciendo aquí, ¿verdad? Obsérvenlo bien. Es U por B entre la norma al cuadrado, ¿verdad? Parecido a este argumento que hicimos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este escalar está en la primera componente, lo puedo sacar, ¿verdad? Por la propiedad del producto interno, y me va a quedar el producto de B con B, ¿verdad? Entonces sería U por B, ¿verdad? Sacamos el escalar, como está en la primera componente, sale sin, ¿cómo se llama? Conjugado, ¿verdad? Solo sale el escalar como tal, U por B, norma de B al cuadrado. Y luego entonces sacamos el escalar del producto, ¿verdad? Y lo que me queda es B por B, ¿verdad? B por B. Ok, entonces aquí es donde les digo, utilizamos el mismo argumento que hicimos aquí. B1 por B1 es la norma de B1 al cuadrado. Ah, bueno, B por B es la norma de B al cuadrado. O sea, es esto mismo de acá. O sea que esto se cancela, ¿verdad? Y me queda U por B menos U por B. O sea, 0. Ah, ok, y eso era lo que quería verificar, ¿verdad? Es cierto que esto, ¿verdad? Es igual a 0, ¿verdad? Ah, ok, entonces noten otra vez, ¿verdad? Como que se va viendo que lo que estamos haciendo es esto que funcionaba en RN, y aquí incluso dicen que es como más particular, en R2 funciona, ¿verdad? En ese ámbito particular, ¿verdad? Esto, por ejemplo, ya no tendría sentido ahí, ¿verdad? Porque si el espacio vectorial es de funciones, por ejemplo, como les dije, ya estas cosas no tienen sentido, ¿verdad? Lo que sí, fíjense que se preservan los nombres. Por ejemplo, aquí dicen
a este vector, ¿verdad? Este de acá, se le llama la proyección de U sobre B, que es este de aquí, ¿verdad? Tengo U, tengo B, y entonces este vector de aquí abajo es el que se le llama vector proyección, ¿verdad? Proyección de U sobre B. Ese nombre se mantiene también allá en el ámbito más general, ¿verdad? Este vector de acá, que en este caso sería este de aquí, ¿verdad? Déjenme ver, sí, aquí. Voy a utilizar otro color. Este de aquí sería el que le llaman ahí proyección de U sobre B, ¿verdad? E incluso se preserva la notación, ¿verdad? Este se denota así, ¿verdad? Proyección de U sobre B, ¿verdad? Así como lo denotan acá, ¿verdad? A ver aquí, proyección de U sobre B. Lo que, como les digo, no, sí, definitivamente no funciona es la ilustración, ¿verdad? Ok, luego dicen, sea B2' esta resta. Bueno, tenemos que cambiarla, ¿verdad?, al producto interno. Entonces decimos, sea B2', esa resta que dice que es B2 menos B2 por 1, B2 menos B2 por 1. Ah, pero lo que quiero es cambiarlo, no copiarlo igual. Entonces es B2 por 1 por 1. ¿No? B2 por 1 por 1, ¿verdad? Siempre uno verifica, como aquí hay escalares, hay vectores, siempre es bueno verificar que lo que uno está escribiendo tiene sentido, ¿verdad? Un vector menos un escalar por otro vector, esto es una resta de vectores, tiene sentido, ¿verdad? Esto, como digo, es bueno siempre verificarlo porque hay veces que, qué sé yo, por alguna razón, de repente uno dice, ok, sea esto no tiene sentido, por ejemplo, porque este es un vector, esto es un escalar, no tiene sentido restar un vector menos un escalar, ¿verdad? Entonces siempre es bueno estar como chequeando que lo que uno está escribiendo tiene sentido, ¿verdad? Ok, que sigue, entonces dice, sea este vector, entonces dice, esto es igual a 0. Bueno, verifiquémoslo con el nuevo producto. ¿Qué es lo que están chequeando? Que el producto de B2', que es el que acaban de definir, con U1 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, B2' multiplicado por 1, ¿verdad? Queremos ver, ¿verdad? Que esto es igual a 0, ¿verdad? ¿Cómo? Pues sustituimos, ¿verdad? Lo que vale B2' y hacemos una simplificación similar a la que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, aquí sería B2', pues sería todo ¿verdad? Poner todo esto aquí, todo, ¿verdad? Todo esto. Entonces, nuevamente hacemos una distribución, ¿verdad? Sería B2 por 1, B2 por 1, menos este por 1, ¿verdad? Noten que va a pasar lo mismo que ha venido pasando, ¿verdad? B2 por 1, 1, ¿verdad? Y todo por 1, ¿verdad? Entonces, otra multiplicación aquí por 1, ¿no? Entonces, este es un escalar, está en la primera componente, sale, ¿verdad? Sin conjugado. Me queda nada más el producto de 1 por 1 y nosotros ya habíamos calculado aquí, ¿verdad? Que la norma de 1 era 1, ¿verdad? Que el vector era unitario. Entonces, ¿qué va a pasar? Sale el escalar, el producto de 1 por 1 es 1, entonces solo me va a quedar el escalar, pero este escalar es precisamente este mismo, ¿verdad? Entonces al restarlos, esto es cierto que va a ser igual a 0, ¿verdad? Sale el escalar, como está en la primera componente, no ocupo conjugado, ¿verdad? Por las propiedades del producto interno, me queda 1 por 1, ya habíamos dicho que era unitario, entonces ese producto es 1. Eso es porque recuerden que el producto de 1 por 1 es la norma al cuadrado, ¿verdad? El vector es unitario, entonces la norma es 1, elevada al cuadrado sigue siendo 1, ¿verdad? Entonces el producto de 1 por 1 es 1, me queda este escalar, que es este mismo, entonces al restarlos me da igual a 0, ¿verdad? Ok, vamos por aquí, esto funciona, ¿verdad? De manera dice que este es ortogonal a 1. Más aún dice por el teorema tal, estos son linealmente independientes. Ese teorema tal, el anterior, lo que dice es que los vectores que son ortogonales son linealmente independientes. Fíjense, nosotros no demostramos eso, ¿verdad? Pero nuevamente sería una cuestión de tomar esta prueba. Recuerden que allá en la sección 6.3
como les dije, están todos estos teoremas, solo que ya generalizados, ¿verdad? Espacios con producto interno. Entonces, tomaría esta prueba, la reescribo, ¿verdad? Con el producto interno, verifico que funciona, ¿verdad? Y entonces lo que tendría es, conclusión, los conjuntos que son ortogonales son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, aquí pues lo vamos a tomar como que lo hicimos, ¿verdad? Este es como que, de hecho, es un ejercicio que les recomiendo que hagan. Todas estas pruebas, hacer lo mismo que estoy haciendo ahorita, tratar de reescribirlas para ver si funcionan, ¿verdad? En el caso de los espacios esos generales, ¿verdad? Entonces, en este caso sería por el teorema 631, ¿verdad? El de la sección 3, 6.3. Esos vectores, como aquí vimos que son ortogonales, porque el producto de ellos dos, ¿verdad? Es igual a 0. O sea, B2' y 1 son ortogonales, o sea que son LI, ¿verdad? Esto implica que B2' y 1, ¿verdad? Son LI, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluyen de eso? Ah, ok, son LI, dice. Si no, Bueno, siguen entonces. Por ahora tenemos que son ortogonales, son LI. ¿Qué hacen ahora? Sea U2, dice, a ese vector que acabamos de obtener, divídalo entre su norma, que es lo que les digo que uno le llama normalizar. O sea, hágalo, divídalo entre la norma, para que ese vector tenga norma 1, ¿verdad? Entonces ahí solo sería reescribir lo mismo, ¿verdad? Solo que con los símbolos de norma, ¿verdad? Entonces, U1 y U2 van a ser ortogonales, ¿verdad? Y más aún van a ser ortonormales. O sea que con este proceso, con el U1 que teníamos al inicio y con este U2, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que ellos dos son ortogonales y más aún son normales, ¿verdad? Tienen norma 1. Esto solo sería de reescribirlo, ¿verdad? Con la doble barrita que usamos para norma. Luego dice entonces, supongamos que ya hicimos ese proceso K veces. Esto es lo que se le llama como inducción, ¿verdad? Vamos a asumir que ya lo tenemos para K pasos y entonces vamos a comprobar que eso me sirve para el siguiente paso, ¿verdad? Para obtener el nuevo vector. Entonces, pues eso también solo lo decimos ahí y aquí sí tenemos que trabajar. Sea, dice, este vector, este viene siendo lo análogo a lo que se hizo aquí. Aquí dijeron, sea B2' igual a esto. Se tomó B2 y se le restó este factor. Entonces aquí se hace sea BK más 1', ¿verdad? El vector original menos y ahí se le van restando más términos, ¿verdad? Entonces este habría que reescribirlo, ¿verdad? Reescribirlo. BK más 1, ¿verdad? Prima es igual a BK más 1 menos el producto interno. De hecho aquí hay un error de dedo, noten esto es un escalar, entonces vector menos escalar no tiene sentido. Lo que hace falta es, así como acá, falta un 1 aquí. Entonces BK más 1 menos, bueno, creo que aquí no ocupamos paréntesis, el producto de BK más 1 por 1, producto de BK más 1 por 1, otra vez, ¿verdad? Menos, fíjense, lo que se va cambiando es que después es con 2, después es con 3, y así hasta llegar hasta acá, que son los vectores que tenemos, ¿verdad? Entonces esto mismo con 2, de hecho para ahorrar solo voy a poner ya de un solo el último, y así seguimos hasta el último, ¿verdad? Que sería BK más 1 con U sub K y por U sub K otra vez, ¿no? Ok. De aquí solo reescribí, ¿verdad? En vez de los productos puntos, pues productos internos, ¿verdad? Entonces dice, hacen este producto, ¿verdad? Multiplican BK más 1 por U sub I, ¿verdad? Por un U sub I en general. Entonces decimos, ok, hacemos BK más 1 prima, debe ser ahí, ¿verdad? Sí, por U sub I, dice ahí, ¿verdad? Donde I representa cualquiera de estos vectores que tenemos aquí, ¿verdad? 1 o 2 hasta UK. Entonces hacemos esa multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo? Así como hicimos antes, BK más 1' es todo esto, ¿verdad? Entonces tengo una resta ahí, multiplicada por 1, entonces distribuyo, ¿verdad? Por las propiedades del producto interno. Entonces sería BK más 1 por 1, ¿verdad?
BK más 1, ¿verdad? Por UI, perdón. Luego menos, ¿verdad? Este por este, ¿verdad? Distribuyo. Entonces sería, fíjense, ya voy a ir dejando los escalares estos afuera, porque eso es lo que se hace pues en el siguiente paso. BK más 1, ¿verdad? U1, ya lo dejo afuera, y lo que queda dentro es U1 por UI. U1 por UI, ¿verdad? Y seguimos así, menos, menos, hasta llegar al último, ¿verdad? Que sería distribuir este, ¿verdad? Con UI, ¿verdad? Entonces, menos, ya dejo el escalar afuera, BK más 1, U sub K, viene afuera sin conjugado porque estaría en la primera componente, ¿verdad? Es todo este de acá, todo este vector multiplicado por 1, ¿verdad? Entonces el escalar, que es este, ¿verdad? Se saca, ¿verdad? Y sin conjugado porque está en la primera componente, ¿verdad? Entonces queda UK por U sub I. UK por U sub I, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que estos U sub I, ¿verdad? Vienen de la construcción que se dice, bueno, suponemos que ya se hizo para dos, ¿verdad? Obtuvimos dos que eran ortonormales, entonces suponemos que ya lo hicimos K veces. O sea que ya tenemos K vectores que son ortogonales y normales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos productos, noten U1 por UI, este UI representa uno de ellos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estos productos van a ser cero. ¿Por qué? Porque los vectores son ortogonales, ¿verdad? Y solo va a haber uno de ellos que va a ser 1. ¿Cuál? Cuando multiplique el UI con el UI, ¿verdad? Porque voy 1, digamos que este es ya un valor conocido, digamos que es 3, ¿verdad? Entonces voy 1 por U3, U2, U2 por U3, ¿verdad? Luego U3 por U3 y así, ¿verdad? Entonces, todos esos vectores van a ser 0, excepto cuando haga U3 por U3, ¿verdad? Y en general cuando haga aquí UI por UI, ¿verdad? Entonces, estos se van a eliminar y solo me va a quedar BK más 1, U sub I, ¿verdad? Menos el producto de estos donde me quede UI por UI, ¿verdad? Entonces va a ser BK más 1, UI, ¿verdad? Por UI, ¿verdad? UI, ¿verdad? Más aún, como son normales, entonces esto es 1, ¿verdad? Porque esta es la norma de UI al cuadrado. Noten que se está repitiendo el patrón que veníamos haciendo aquí, ¿verdad? Ah, este es 1, que no sé qué, ya se va repitiendo eso, ¿verdad? Entonces esto es 1 y lo que me quedó es este mismo vector. Los restos, esto es igual a 0. ¿Qué significa? Que este vector BK más 1' es ortogonal con U sub I, ¿verdad? O sea, estoy construyendo un nuevo vector, ¿verdad? Que es ortogonal. Y entonces lo que hago ahora es normalizarlo, ¿verdad? Divido entonces esto, ¿verdad? Entre sus normas y con eso obtengo el vector K más 1, K más 1, ¿verdad? Que va a ser ortogonal con todos los demás y más aún va a ser de norma 1, que es lo último que dicen acá, ¿verdad? Se divide entre sus normas, entonces esto va a ser un conjunto ortonormal y eso lo podemos continuar hasta que tengamos la dimensión, ¿verdad?, del espacio en el que estamos trabajando, ¿verdad? Noten que ocupamos que sea finito, ¿verdad? Porque si no, entonces este proceso va a continuar. O sea, no quiere decir que no lo podemos hacer. En un espacio de dimensión finita se puede realizar el proceso. La cosa es que no va a terminar, ¿verdad? En todo caso, uno puede decir, bueno, voy a sacar 10 vectores ortonormales si lo ocupo, ¿verdad? Pero no voy a poder obtener una base porque el espacio es de dimensión infinita, ¿verdad? Al final, entonces, lo que se dice es, como cada uno de esos vectores es una combinación lineal de los vectores B sub I, ¿verdad? Entonces el espacio generado es un subespacio del generado por los B sub I. Y como los dos tienen la misma dimensión, ¿verdad? Los espacios son iguales, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho en aquel teorema de las dimensiones, que si W, ¿verdad? Era un subespacio de B, entonces decíamos que la dimensión, ¿verdad? W era menor o igual que la dimensión de B. Y que esta igualdad se daba, ¿verdad? En el caso de que los conjuntos son iguales, ¿verdad? O sea, si la dimensión es igual, tienen que ser el mismo conjunto, ¿verdad? En espacios de dimensión finita no puede haber un subconjunto propio que sea subespacio de otro y que tenga la misma dimensión, ¿verdad? Se puede cuando hay dimensión infinita, pero en el caso finito no se puede por este teoremita que teníamos de antes, ¿verdad? Ok,
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre cómo se hace esa, digámosle, traducción de la demostración? Muy bien. Ok, déjenme ver cuál de estas otras pruebas creo yo que quizás sea como que la más importante, aparte de esa de la de Gram-Schmidt. Esta ya no tiene sentido. Proyección. Creo que la más importante son estas últimas. Sí, estas de acá. Y esas las queremos llevar también a aquel ámbito más general. Entonces, déjenme ver. Me voy a ir a la sección 6.3 nuevamente para ver cómo están escritas allá. A ver. Que definen el complemento ortogonal. Por cierto, esto, bueno, mencionarlo, ¿verdad? Fíjense, se define el complemento ortogonal de un subespacio, ¿verdad? Como el conjunto de vectores que son ortogonales a los elementos a todos los vectores, ¿verdad? O sea, por ejemplo, 0, ¿verdad? Por definición, multiplicar cualquier vector por 0 con el producto interno, ¿verdad? Me va a dar 0, de manera que en este conjunto siempre va a estar por lo menos el 0, ¿verdad? Pero pueden haber más, puede haber un vector que operado con todos los demás me dé siempre que el producto entre ellos sea 0. Entonces los vectores que forman este espacio, ¿verdad? Que se domina, fíjense que el símbolo que se utiliza es como un símbolo de ortogonalidad, ¿verdad? Que se utiliza en geometría. Se lee como H-perp, así le dicen por lo menos en inglés, como para decir H perpendicular, ¿verdad? Pero el nombre es complemento ortogonal. Y acá lo que se prueba, una es que es un subespacio, que se da esta relación, ¿verdad? La intersección entre el espacio original y si complemento ortogonal es 0 y esta relación entre la dimensión. Algo interesante de esto es que fíjense que en los casos como R2, R3, eso pues tiene una interpretación geométrica interesante. Recuerden que habíamos dicho, por ejemplo, en R3 los subespacios pueden ser rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen y los espacios triviales, ¿verdad? El que solo tiene el 0 y el mismo espacio. Entonces, si uno tiene un plano, por ejemplo, ¿verdad? Un plano que pasa ahí por el origen, ¿verdad? Como subespacio de R3, resulta que si uno viene, ¿verdad? Y hace el complemento ortogonal, ¿verdad? Así como está definido aquí, uno lo que busca es cuál es el conjunto de vectores que van a ser perpendiculares a este plano. El conjunto de todos los vectores que van a ser perpendiculares a ese plano. Entonces, si se ponen a pensar geométricamente, eso tiene que ser una recta, ¿verdad? Una recta que es perpendicular, pues precisamente al plano. Y todos los vectores que están sobre esa recta van a ser perpendiculares a cualquier vector que esté aquí sobre el plano. Pero como aquí se demuestra que este es un subespacio, entonces realmente no puede ser cualquier recta, porque dijimos que los subespacios o son rectas que pasan por el origen o planos que pasan por el origen, entonces esto más aún va a ser una recta que pasa por el origen. De manera que si este es H, el plano, entonces el H-perp va a ser la recta, ¿verdad? Que es perpendicular al plano H, ¿verdad? Y que pasa por el origen porque tiene que ser un subespacio. Entonces, siempre es bueno tener en mente esas interpretaciones geométricas, pero, pues digo, al final ya en los espacios abstractos, pues ya esto no tiene sentido, pero sí siempre es conveniente por lo menos saber como que de repente el concepto surgió aquí en R3 por razones así geométricas y ya después se trasladó, ¿verdad?, a los espacios esos más generales con producto interno, ¿verdad? Ok, quería mencionarles por lo menos un poco de eso, pero lo que quiero hacer es hacer también como que una traducción de uno de estos dos últimos teoremas. Yo creo que el más importante es este último, que básicamente lo que dice, fíjense que es que ese vector que le llamamos proyección, y de hecho me voy a regresar ya a la sección 6.1, ¿no? Y aquí esta figura
esta figura como que es bastante conveniente. Ese teorema lo que dicen es que fíjense prácticamente que la distancia entre este punto y este punto, la distancia más corta va a ser la que es perpendicular al vector original, comparado con cualquier otra distancia por ejemplo, considero puntos que están sobre esta recta, ¿verdad? Y me fijo en este punto de acá, ¿verdad? Y digo, ok, ¿cuál es el punto que está sobre esta recta que es más cercano a este de aquí? Ah, bueno, va a ser el que está sobre la línea que es perpendicular, ¿verdad? A la recta. Cualquier otro punto, por ejemplo acá, ¿verdad? Esta distancia va a ser más grande, pónganse a pensar, es como por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Va a ser más grande que esta de aquí, ¿verdad? Y lo que dice ese teorema es que eso funciona en general. En R2 pues tendría esta interpretación bonita, ¿verdad? Pero en general eso también va a funcionar. Siempre ese vector proyección me va a dar la distancia más corta entre un punto y los puntos que están sobre alguna otra segmento de recta, ¿verdad? O recta, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo traducimos la prueba de eso, ¿verdad? Allá nuevamente a, a los espacios esos en general. Entonces sería esta de aquí. Y como les digo, yo les dejo como que traten de hacer eso mismo que estoy haciendo ahorita con los demás teoremas, ¿verdad? Para que así uno, fíjense que una que es incómodo estar escribiendo esos productos así, ¿verdad? Entonces ahí uno como que practica y ya lo voy entendiendo cómo es que se escriben. Y la otra es que uno pues está como que generalizando algo, ¿verdad? Me dieron una prueba que funcionaba en RN y yo la estoy generalizando al ámbito este más amplio, ¿verdad? De los espacios con producto interno. Entonces, bueno, queremos generalizar esta demostración ahora. Noten que prácticamente dice lo mismo que decía allá, ¿verdad? Y de hecho aquí es menor o igual. Eh, que la norma de este vector siempre va a ser menor o igual que la norma de este vector. Y básicamente, como les digo, eso tiene que ver con que hay una distancia ahí, ¿verdad? Que siempre va a ser la menor si la comparo con un conjunto de distancias, digamos ahí, ¿verdad? O sea, este teorema es una especie de teorema de optimización, ¿verdad? Porque me dice, la distancia mínima entre tales vectores, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? De hecho, aquí le llaman teorema de aproximación, ¿verdad? Pues, más como pensando en esa línea, ¿verdad? Ok, vamos traduciendo entonces. Y fíjense, aquí se utiliza el concepto ese que les mencioné ahorita de complemento ortogonal, ¿verdad? Ok, del teorema anterior prácticamente, ¿verdad? Este vector está en H-per. Noten que entonces ahí pues sería conveniente también traducir pero pues me voy a estar mucho tiempo, entonces creo que con dos que haga creo que es suficiente. Entonces fíjense, por el teorema anterior este va a estar en H-per. Fíjense que aquí no habría problema o sea, no hay nada que traducir acá, ¿verdad? Allá también está el análogo, ¿verdad? A este teorema que se tiene aquí anterior, ¿verdad? Entonces serían en aquel caso el teorema anterior, ¿verdad? De la sección 6.3. Luego entonces se escribe esto así. Lo que se está haciendo es B menos H. Noten que se está sumando y restando el vector ese de proyección, ¿verdad? Y entonces es cierto que esto es igual a esto, ¿verdad? Aquí todavía tampoco, no hay nada que traducir. Y aquí sí. En el primer término, dice, de la derecha, está en H-per, por lo que se dijo aquí arriba. Mientras que el segundo está en H, ¿verdad? Porque H es un vector que está en H, eso es parte de la hipótesis, ¿verdad? H es un vector que está en H, ¿verdad? La proyección de B sobre H también va a ser un vector que va a estar en H. Eso viene de la definición, eso conviene verlo por aquí. Déjenme ver dónde lo definen para tener claro por qué eso es cierto. Acá. Creo que en este teorema es la primera vez que... no, aquí está, como una definición como tal. Proyección de B sobre H, dice, es esta combinación lineal. Noten que es una combinación lineal de vectores de los vectores U1, U2, UK, y esos vectores pues son elementos de algún subespacio, que es el que se llama H, ¿verdad? Entonces es una combinación lineal de vectores que están en H, y como es un subespacio, entonces este también es un vector que está en H, ¿verdad? Y eso es lo que dicen aquí al final. Observe que este vector también está en H. ¿Por qué?
Porque es una combinación lineal. Esto es un escalar, ¿verdad? Escalar por 1 más escalar por U2, o sea, es una combinación lineal de los vectores U, ¿verdad? Que forman una base, dice aquí, para algún subespacio H, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Esto está definido aquí para Rn, ¿verdad? Esto se generaliza ya, ¿verdad? Para cualquier espacio vectorial con el producto interno correspondiente, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Solo quería aclarar eso, ¿verdad? Que aquí lo que dicen es, este vector está en H, perp, porque eso fue lo que da el teorema anterior, y este vector dice está en H. ¿Por qué? Por lo que les dije ahorita, la proyección está en H, y por hipótesis, H es un vector que está en H. Entonces, una resta de vectores que están en H sigue siendo un vector que está en H, ¿verdad? O sea, es cierto esto que dicen aquí. ¿Qué quiere decir? Bueno, por la definición del H-perp, este era el conjunto de vectores que son perpendiculares a H, ¿verdad? Entonces, si este vector está en H-perp y este vector está en H, significa que su producto, ¿verdad? Tiene que ser cero, tienen que ser ortogonales, ¿verdad? Aquí solo cambiaríamos, ¿verdad? En vez de producto punto, producto interno, ¿verdad? Entonces con esa ecuación es que se empieza a jugar aquí, entonces así hay que escribirla. Entonces sería, a ver, B menos proyección de B sobre H, el producto de B menos proyección de B sobre H, ¿verdad? Y está multiplicado por proyección de B menos H, ¿verdad? Proyección de B sobre H menos ese vector H. Entonces, ¿qué van haciendo aquí? Fíjense, dicen, no, pero no es con esta misma, esta es otra expresión, o sea que sí no era necesario reescribirla. Pero bueno, probablemente esto se utilice ahí más adelante, entonces, pero no era necesario. Entonces, más bien se empieza aquí, ¿verdad? La norma de b menos h al cuadrado, entonces ahí sí vamos. Norma de b menos h al cuadrado, por definición, ¿verdad? Esto sería el producto de b menos h con sí mismo, ¿verdad? Como está al cuadrado, recuerden que la norma es la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Pero como está al cuadrado, entonces eso elimina la raíz cuadrada. Es b menos h por b menos h, entonces lo que se hace ahí es nuevamente la propiedad distributiva, ¿verdad? Eso es lo que hacen aquí, déjenme ver. Antes de eso, lo reescriben así como se hizo aquí arriba. B menos h era igual a esto de aquí. Entonces, bueno, imitemos. B menos h, dice, es igual a B menos, así como estaba escrito aquí, menos proyección de B, ¿verdad? Sobre H, más, ¿verdad? Como lo escriben aquí, cuando le ponen paréntesis ahí como para separarlo, vamos a imitar. Entonces, más proyección de B sobre H. Recuerden que aquí lo que se está haciendo es, se está sumando y se está restando este vector, entonces no se está alterando la ecuación, ¿verdad? Entonces esto menos h, ¿verdad? Y esto multiplicado por sí mismo, ¿verdad? No lo voy a volver a escribir. Esto va multiplicado por sí mismo. Entonces aquí sí creo que ya empiezan a hacer distribución, ¿verdad? Propiedad distributiva. Entonces sería, vamos a multiplicar esto, ¿verdad? Por sí mismo. Y déjenme ver si lo desarrollan todo o no, van conservando esas restas ahí. Entonces dice, multiplico b menos la proyección, recuerden que esto mismo va aquí, ¿verdad? Multiplicado. Entonces multiplico este por sí mismo, me va a quedar el producto de un vector consigo mismo, pues lo podemos escribir, de hecho creo que aquí así lo escriben, ¿sí? Como la norma del vector al cuadrado, ¿verdad? Norma de b menos proyección de b, ¿verdad? Sobre h al cuadrado, ¿verdad? Es multiplicar este por sí mismo, ¿verdad? Entonces estamos distribuyendo, ¿verdad? Entonces luego iría este por este, ¿verdad? A la hora de hacer la distribución, ¿verdad? Entonces, este por este, ahí creo que hay que dejarlo tal cual, ¿verdad? Y ya se simplifica porque fíjense que esto es como, vamos a ver, es como que uno hiciera una multiplicación, algo así, a menos b, y luego aquí está b otra vez, ¿verdad? O más bien más b menos otra cosa, ¿verdad? Menos c. Este es un vector, este es otro vector. Y entonces multiplico todo esto por sí mismo, ¿verdad? A menos b más b menos c.
Entonces, fíjense qué pasa. Cuando yo haga esta multiplicación, voy a ir distribuyendo, ¿verdad? Digo, bueno, voy a multiplicar este por este, que es este de aquí. Entonces, luego voy este por este, ¿verdad? Y noten que este por este va a ser lo mismo que este por este, ¿verdad? O sea que esa multiplicación me queda 2 veces, ¿verdad? Entonces, por eso aquí ponen más 2 veces el producto de lo de en medio, ¿verdad? Entonces, sería 2 veces, ¿verdad? El producto de este por este, ¿verdad? O sea, producto de B menos proyección de B sobre H por proyección de B sobre H menos H, ¿verdad? Y esto 2 veces por esta razón que les dije acá, ¿verdad? Y lo que falta es el último por el último, ¿verdad? Para completar la distribución, ¿verdad? Este por este. Sería este por sí mismo, ¿verdad? Entonces también lo escribimos como norma, ¿verdad? Sería entonces menos con menos más, ¿verdad? Y de hecho este es menos, ¿verdad? Este de aquí. Este de aquí es menos 2. De hecho ahí, aquí este es un errorcito. No, es que yo le cambié el signo, creo ahí. A ver, no está bien, es más, ¿verdad? Porque yo lo estaba pensando menos porque estaba viendo este signo menos, ¿verdad? Pero no, es como cuando uno desarrolla una suma, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces el término de en medio, el 2AB, ¿verdad? Si aquí es suma, es positivo, ¿verdad? Entonces sí, estaba bien. Les decía entonces, solo falta el último por sí mismo, ¿verdad? Sería la norma entonces de proyección de B sobre H, ¿verdad? Menos H elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este término que me quedó en medio, es esto que había copiado aquí, ¿verdad? Y les dije, bueno, creo que lo vamos a utilizar más adelante, entonces al final está bueno que lo haya copiado. Esto es igual a 0, significa que este término de en medio se elimina y solo me quedan estos dos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen aquí, fíjense, eliminan el término de en medio y tenemos esta igualdad, ¿verdad? Luego dicen, pero mire que la proyección de B sobre H menos H, este término de acá, ¿verdad? O este de acá más bien, es estrictamente mayor que 0, porque estos vectores son distintos, ¿verdad? Porque son distintos por la definición, ¿verdad? Recuerdan la definición que era una combinación lineal, ¿verdad? De los vectores que estaban ahí. Entonces estos son distintos y entonces esto es mayor que 0 y entonces lo que concluyen aquí es, tengo una suma de dos cantidades que están elevadas al cuadrado. Esto definitivamente es mayor o igual que 0, ¿verdad? Donde este término de acá es positivo, estrictamente positivo. Entonces, esto de acá definitivamente va a ser más grande que si le quito este término, ¿verdad? O sea, sería una situación algo así. Tengo, por ejemplo, A al cuadrado más B al cuadrado. Si yo ya sé que B al cuadrado es positivo, entonces esto definitivamente va a ser más grande que solo el A al cuadrado, ¿verdad? O sea, si le quito, por muy chiquito que sea esto aquí, como es positivo, y tengo suma de dos cantidades positivas, entonces si le quito esa cantidad, esto va a ser más grande que solo el primer término, ¿verdad? Entonces aquí dice, bueno, esto es estrictamente positivo, porque estos dos vectores son distintos, ¿verdad? Entonces la norma de ese vector pues va a ser algún valor, ¿verdad? Positivo. Y entonces, como les digo, si quito esa cantidad positiva, entonces esto va a ser mayor que solo este término de acá. Entonces, aquí escrito como veníamos, sería que, entonces aquí sería que esto es mayor o igual, ¿verdad? Que, o estrictamente mayor sería, ¿verdad? Mayor que solo este de aquí, ¿verdad? La norma de B menos la proyección, ¿verdad? De B sobre H elevada al cuadrado, quitando este término que vimos ahí que es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que esta norma al cuadrado es mayor que esta norma al cuadrado, ¿verdad? Por ahora es lo que tenemos. Bueno, pero si quito los cuadrados, ¿verdad? Tomando raíz cuadrada, a ambos lados de la desigualdad se elimina el cuadrado, ¿verdad? Pero eso era lo que se quería demostrar, ¿verdad? Que la norma de B menos la proyección de B sobre H es menor que la norma de B menos H, ¿verdad? Eso era lo que se quería demostrar. Entonces, observen que es cierto que estas solo son como traducciones, ¿verdad? De estas demostraciones que acá se hicieron en RN, solo que una en la nueva anotación, ¿verdad?
para la norma incluso y para el producto interno. Y la otra es ver que según las propiedades del producto interno, todas las cosas funcionan bien ahí, ¿verdad? Hay que chequear, porque acá de repente como lo que se utiliza es producto punto, pues no todas las propiedades del producto punto son exactamente iguales que las del producto interno, especialmente por aquello de que en el producto interno se incluyen complejos, ¿verdad? Entonces ahí uno podría decir, pero tal vez tal cosa entonces no funciona, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que estamos chequeando, que sí, todo funciona bien, ¿verdad? Y como les digo, les recomiendo que traten de imitar, ¿verdad? Estas otras demostraciones, cambiando, ¿verdad? Producto punto con producto interno e ir viendo que las cosas de verdad funcionan bien, ¿verdad? Ok, vamos a tomar un receso ahorita. Son las 7:06. Vamos a las 7:20. Y vamos a hacer, es conveniente hacer algunos ejercicios relacionados con esto, porque aquí fíjense, el teorema principal es el de ese proceso de Gram-Schmidt. Eso usualmente, utilizar ese proceso, se hace en pregrado para RN, para vectores en RN. Entonces aquí queremos ver por lo menos un par de ejemplos de cómo se hace en otros espacios y además con otros productos internos, ¿verdad? Que aquí se utiliza el producto punto, ¿verdad? En RN. Si estoy en un espacio de funciones, pues ese producto punto se va a cambiar por una integral, ¿verdad? Si estoy en polinomios de repente, pues según como esté definido el producto en el espacio, ¿verdad? Entonces vamos a venir a hacer un par de ejemplos por lo menos de eso, ¿verdad? Entonces voy a escribir por acá en una nota, volvemos a las 7:20, ¿no? Vemos un ratito pues.
Ok, jóvenes 7:20. Continuemos y pues terminemos. Me voy a ir entonces a los ejercicios de aquí de la sección 6.3. A ver. De la sección 6.3, por acá. Ok. Los tipos de problemas, fíjense que nos interesa aquí son estos, que dice encuentra una base ortonormal y más que todo lo que interesa son en los espacios que no son como que los típicos, digamos, los RN, ¿verdad? Sino, de hecho, creo, no sé si hay ejercicios aquí en RN, parece que no. Sí, porque, bueno, sí hay unos, pero fíjense que le cambian a uno. Por ejemplo, aquí dice, considere en R2 este producto definido de esta manera. Y dice, compruebe que esto es un producto interno, que eso tenía relación con lo que les decía la vez pasada, ¿verdad? Que no necesariamente estos ejemplos que hemos visto de productos internos son los únicos. Por ejemplo, el punto en RN o la integral que vimos la vez pasada en las funciones continuas. Ese es un producto interno, ¿verdad? Y pues hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí esta es una forma de definir una norma, ¿verdad? Para las matrices, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso, uno puede encontrar bases ortonormales, ¿verdad? Y hacer el mismo trabajo que uno hace pues, en RN, ¿verdad? Encontrar vectores ortogonales, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, veamos algún caso. Déjenme ver. Estos problemas a veces se pueden poner bien largos, entonces déjenme pensar uno que no se debe hacer tan largo para poder hacer un par por lo menos. Mm, ok, veamos esto de acá. Encuentra, dice, una base ortonormal para estos polinomios, ¿verdad? De grado menor o igual que 2 en -1, 1. Fíjense, cuando no me digan cuál es el producto interno que se va a utilizar, entonces asumimos que son los ejemplos que dimos la vez pasada, que era, por aquí estaban, estos que estaban aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en CN, si no me dicen nada, el producto interno lo vamos a asumir que es este. Si estoy con funciones continuas y no me dicen nada, entonces asumimos que el producto interno es este, ¿verdad? En RN, si no me dicen nada, el producto sería el producto punto, ¿verdad? Y así. Estos son como que podríamos decirle como predeterminados, ¿verdad? Para cada uno de esos espacios, ¿verdad? Entonces, queremos hacer un trabajo, fíjense, este es un ejemplo similar, solo que aquí el espacio son los polinomios, solo que el intervalo es de 0 a 1, allá el que tenemos es de -1 a 1, ¿verdad? Ok, entonces era el ejercicio para allá, el 7, ¿verdad? Ok, entonces ejercicio 7 nos pide encontrar una base para los polinomios de grado menor o igual que 2 en el intervalo de -1 a 1. Fíjense, como no me dicen nada, entonces asumimos, ¿verdad? El producto interno va a ser la integral, ¿verdad? Digamos, de f por g, ¿verdad? F por g es igual a la integral de a a b, en este caso realmente sería de -1 a 1, ya la voy a poner así. Integral de -1 a 1 del producto de las dos, ¿verdad? F de t, e de t, d de t. Noten que como hay que estar haciendo integrales aquí, pues tener una calculadora o programa, ¿verdad? Que me haga esos cálculos, pues va a ser bastante utilidad. Yo voy a utilizar el Wolfram, pero bueno, pueden utilizar cualquier otro programa, ¿no? Para hacer estas integrales, ¿verdad? Son polinomios aquí, realmente no es que son integrales difíciles, pero como son definidas, tarda su tiempito en uno si las quiere hacer a mano, ¿verdad? Entonces pónganlas en una calculadora, ¿no? Ok, ahí solo me dice encuentre una base ortonormal. No me dice nada más, ¿verdad? En algunos casos me dice utilice estos vectores. Entonces, cuando no me digan nada, vamos a comenzar con la base que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Con la base canónica para polinomios de grado menor o igual que 2. El problema de esta base puede ser que me funcione, ¿verdad? Puede ser que esta sea ortonormal y que los vectores sean unitarios, pero fíjense que eso habría que uno que irlo a chequear
Entonces decimos, bueno, de repente en lo que me tarde en chequear, mejor utilizo el proceso ese de Gram Smith y con eso yo ya sé que voy a tener una base ortonormal, ¿verdad? Entonces, en el proceso, lo voy a dejar por aquí para estarlo viendo. Eso es allá la demostración que estudiamos hace poco, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, aquí comenzábamos con una base, ¿verdad? Ya tenemos una base. Entonces, nosotros ya sabemos que esta es una base. Y aquí fíjense que conocer las bases canónicas pues, es importante porque es como un punto de partida, ¿verdad? Entonces, estos serían los vectores que aquí llaman B1, B2, ABM, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso tenemos B1, B2 y B3, ¿no? Ok. Entonces, al final, nosotros queremos encontrar vectores que aquí creo que le llamamos U, ¿verdad? O eran U1, U2 y U3, tales que esos vectores sean ortonormales, ortogonales y normales, ¿verdad? Entonces, hacemos el proceso. Primero, normalizamos el vector, ¿verdad? U1, ¿verdad? Va a ser B1 entre su norma. Ah, ok, pero ¿cuál es la norma de B1? No sé, tengo que irla a calcular. Entonces, ¿cómo la calculo? Con el producto interno. Recuerden que la norma, ¿verdad? Era el producto del vector consigo mismo, ¿verdad? Y la raíz cuadrada. Eso lo voy a poner al cuadrado para no poner la raíz. Entonces sería el producto de f con f, ¿no? Entonces, en este caso, el f sería 1, ¿verdad? Yo lo que quiero entonces prácticamente es calcular el producto interno de 1 con sí mismo. ¿Qué sería? Utilizo la definición, es la integral de menos 1 a 1, ¿verdad? Aquí f y g serían 1, entonces sería 1 por 1, 1, ¿verdad? Entonces sería la integral de 1. Bueno, esto sí está fácil de evaluar, ¿verdad? Integral de 1 sería t, ¿verdad? Evaluado de menos 1 a 1 va a ser 2, ¿verdad? Si no me equivoco. 1 menos menos 1, ¿verdad? Vamos a ver, tengo bien. Integral de 1t, ¿verdad? Le evalúo en 1, da 1, menos, la evalúo en menos 1, quedaría más 1, ¿verdad? 2. Entonces, fíjense que a pesar de que esta es la base canónica, con este producto interno, realmente este vector no es unitario, ¿verdad? O sea que esta no es una base ortonormal desde este punto de vista, ¿verdad? Aunque yo les he dicho, las bases canónicas son como el prototipo, ¿verdad?, de bases ortonormales, pero es que cuando uno dice eso, si yo digo ortogonalidad, normalidad, eso realmente depende de cuál es el producto con el que se está trabajando. Y esta, fíjense que sí es una base ortonormal, pero no con este producto, ¿verdad? Con otro producto pero me metería a otro lío si les digo cómo se calcularía. El punto entonces es que aquí podemos ver, ¿verdad? Directamente la norma de este vector es 2. Entonces ya desde ahí no es una base ortonormal, ¿verdad? Pero sí sabemos que es una base porque los vectores, todos los polinomios de grado menor o igual que 2, se pueden generar con estos tres, ¿verdad? Entonces, de que es base, lo es, ¿verdad? Entonces, esta sería el producto de hecho no es la norma, más bien, ¿verdad? Esta sería la norma al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la norma más bien sería raíz de 2, ¿verdad? Norma de 1 es raíz de 2. Porque esto es, así como lo escribí aquí, es la norma al cuadrado, ¿verdad? Estoy acá, y entonces la norma sería la raíz cuadrada de lo que me quedó acá, ¿verdad? O sea, raíz de 2. Entonces, el vector U1, ¿verdad? Ya tenemos U1, sería, lo voy a escribir así, 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Multiplicado por el vector B1, que era 1. O sea, 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Ahí queda. Entonces, vamos con U2. ¿Qué hacíamos para calcular U2? Primero calculábamos este B2' y después se normalizaba, ¿verdad? Entonces, calculamos B2' es igual a B2 es igual a B2, X, ¿verdad? X, menos B2 por 1, ¿verdad? B2, producto punto, ¿verdad? Producto interno, perdón. Y ya vamos a poner ya B2, ¿no? ¿Cuál es el valor? B2 es X nuevamente, ¿verdad? Por U1, U1 es el que acabamos de sacar, 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Y multiplicado por U1, ¿verdad? Pero ya esta es multiplicación de escalares, ¿verdad?
o más bien escalar por vector, que bueno, en este caso pues el vector es un escalar, se ve raro, ¿verdad? Pero bueno, como son polinomios, los constantes, ¿verdad? También se consideran polinomios y entonces hay cierto tipo de multiplicación que es como escalar por escalar, pero realmente aquí estamos viendo a 1 sobre raíz de 2 como polinomio constante, ¿verdad? Ok, entonces simplificando, esto no lo tenemos, hay que irlo a calcular, ¿verdad? Esto sería x menos la integral de menos 1 a 1, y aquí es donde vamos a aprovechar de, ahora sí, de los programas. Entonces, ¿cuál es el producto de x por 1 sobre raíz de 2? Bueno, esta integral de menos 1 a 1, donde x vale f, ¿verdad? Y g vale 1 sobre raíz de 2. Entonces lo voy a escribir así, 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Por x de, bueno, en este caso como la variable x, ¿verdad? Sería d de x, ¿verdad? No es difícil de evaluar, ¿verdad? Pero me voy a tardar un ratito, entonces mejor le escribo directamente aquí. Le decimos intégreme 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, creo que aquí acepta, sí, como para decir square root, raíz cuadrada, por x, ¿verdad? Desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. Cuando no sepan cómo escribir una integral en un programa de estos, normalmente uno pone una, no solo la palabra, y aquí salen ejemplos normalmente, ¿verdad? Aquí incluso, fíjense, está como formulario. Póngame aquí qué es lo que va a integrar. Aquí, quiero ponerle dominio de integración. Entonces sale como un formulario, incluso le dan un ejemplo aquí a uno, ¿verdad? Y entonces aquí solo es de cambiar. Vamos a ver si aquí está todavía la que quería, ¿verdad? Esta era la que quería. Da 0, ¿verdad? Entonces, el producto interno de eso da 0. Quiere decir que esos ya son ortogonales. Fíjense, eso es conveniente porque nos ahorramos un poco de trabajo. Esto dio 0, ¿verdad? Entonces ya sé que 1 sobre raíz de 2 y x son ortogonales. Pero bueno, siguiendo con los cálculos aquí, esto me daría x, ¿verdad? Y de hecho tiene sentido porque si esto dio 0 es porque estos vectores son ortogonales. Y entonces, el x me va a funcionar por lo menos para la base ortonormal que quiero, por lo menos porque es ortogonal, ¿verdad? Pero hay que normalizarlo. Luego decía, B2 va a ser igual a B2' dividida entre sus normas, ¿verdad? Entonces calculamos la norma de B2'. ¿Cuál es? Bueno, nuevamente hacemos el producto interno de vector consigo mismo, ¿verdad? Producto interno de x por x. Esto va a ser la norma de x al cuadrado. Y a lo que me quede, le saco raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es esto? La integral. Ya la voy a poner acá, ¿verdad? Entonces, siempre es de menos 1 a 1, entonces eso lo vamos a modificar. En vez de 1 sobre raíz de 2, sería x otra vez, ¿verdad? O sea, x por x, x al cuadrado. Pero bueno, lo voy a poner así para estar reutilizando esto. Voy a poner la x ahí. Ups. No sé qué hice ahí. Enter. Qué raro que lo pone x por x, x al cuadrado. Bueno, dio 2/3. Producto es 2/3. ¿Qué quiere decir? Que la norma de x es la raíz cuadrada de 2/3. Entonces, eh, como está en el denominador, fíjense, sería 1 entre raíz cuadrada de 2/3. Ya haciendo la división, las fracciones se dan vuelta, ¿verdad? Entonces, la podemos escribir así, como para escribirlo un poco más cortito. Raíz cuadrada de 3/2, ya haciendo la división, 1 entre raíz de 2/3, multiplicada por el B2', que es x, ¿va? Okay. Entonces, este vector lo que tiene es que es ortogonal a este y además su norma es 1, ¿verdad? Entonces ya vamos avanzando para lo que queremos, que es la base ortonormal. Siguiente, ¿verdad? Era utilizar lo que se tenía ahí en general. B3', ¿qué va a ser?
bueno, aquí no lo hicimos cuál era B3, ¿verdad? Sino que ya nos íbamos al caso general. Entonces utilizamos la fórmula esta con K igual a 2, ¿verdad? Para que aquí me quede 2 más 1, 3, ¿verdad? 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, y aquí el K sería 2, ¿verdad? Entonces vamos aplicando, sería eh, el mismo, solo que sin el prima, ¿verdad? B sub 3, voy a escribir menos, y de ahí sustituimos. El mismo que pusimos acá multiplicado por 1, menos el mismo que pusimos acá multiplicado por U2, y de hecho aquí ya recuerden que falta 1 ahí, ¿verdad? Entonces, B sub 3 por 1, ¿verdad? Vamos a escribirlo así, B sub 3 por 1, y siempre aquí va el mismo que ponemos aquí, por 1, ¿verdad? Menos B sub 3 por U2 por U2. Y aquí fíjense que una forma de recordar hasta dónde voy a llegar, bueno, ¿cuántos tengo? Bueno, voy por B2, entonces hasta ahí voy a llegar, ¿verdad? De hecho aquí es U2, ¿verdad? Porque B2 era este de acá, ¿verdad? Entonces aquí es U2. Okay. Entonces sustituimos, ¿verdad? B sub 3 era x al cuadrado, ¿no? Entonces lo ponemos ahí, x al cuadrado, menos, esta pues es una integral, ¿verdad? Integral de menos 1 a 1 de B sub 3 otra vez, x al cuadrado, ¿verdad? Eh, por U1 nos quedó 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Entonces por 1 sobre raíz de 2 de x, ¿verdad? Esto es este producto de acá. Multiplicado eso por 1, ¿verdad? Y 1, pues es otra vez 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Lo podría poner aquí al inicio, pero bueno, ya lo puse ahí. Luego menos el producto de B3 por U2, integral de menos 1 a 1. B3 es x al cuadrado. U2 es el que acabamos de sacar. Raíz de 3 medios por x, ¿verdad? Raíz de 3 medios. El 3 medios todo va adentro, ¿verdad? Raíz de 3 medios. No es raíz de 3 sobre 2, sino raíz de 3 medios. Así. Raíz de 3 medios, para que se vea que está dentro ahí, ¿verdad? Multiplicado por x, ¿verdad? De x, y eso multiplicado por el mismo U2, raíz de 3 medios, x, ¿verdad? Y bueno, hacemos esos cálculos. De hecho, fíjense que incluso aquí en el Wolfram podemos poner todo eso, ¿verdad? Para que ya me diga cuánto es, ya para que me ayude incluso a simplificar. Entonces, fíjense, lo voy a ver. No es tan fácil porque para poner una integral tengo que poner el comando, entonces no creo que me diga calcúleme esta y súmele esta otra, creo que no. O si se puede, no sé cómo es realmente. Entonces vamos a ir por partes. X al cuadrado por 1 sobre raíz de 2. Entonces, X al cuadrado, lo voy a poner aquí. Pero el intervalo es el mismo. Sí, en todas el mismo. X al Por eso cuadrado. entonces podría meterlas todas de un solo. Sí, para juntarlas, sí, tienes razón. Tienes razón. Buena sugerencia. O sea, podemos meter aquí esto, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que creo que me voy a enredar, entonces mejor la voy a hacer así. Pero sí, tenés razón, si se puede, ¿verdad? 1 entre raíz cuadrada de 2, ¿verdad? 1 raíz cuadrada de 2, x al cuadrado, raíz de 2 sobre 3. De aquí, bueno, aquí sí el 3 está afuera, ¿verdad? Entonces, esta es raíz de 2 sobre 3. Noten que se va a cancelar entonces la raíz de 2 y solo va a quedar un tercio ahí, ¿verdad? Menos un tercio, ¿verdad? La integral da raíz de 2 sobre 3 multiplicado por 1 sobre raíz de 2, se cancela la raíz de 2 y queda el 3, ¿verdad? La siguiente es raíz de 3 medios por x al cuadrado. Bueno, entonces lo vamos a poner así, raíz de 3 medios por x al cubo sería, ¿verdad? X por x al cuadrado. Cero. Bueno, o sea que estos ya son ortogonales. Esto da 0, entonces todo esto se elimina, eso es conveniente, ¿verdad? Y entonces significa que B sub 3' solo es esto de aquí, ¿verdad?
lo normalizamos, ¿verdad? Entonces hacemos el producto interno del vector este que nos quedó por sí mismo, ¿verdad? Para calcular la norma. Entonces sería la integral de esto por esto, ¿verdad? X al cuadrado menos un tercio. Al cuadrado menos un tercio. Por sí mismo, ¿verdad? Es de él por sí mismo. Entonces todo al cuadrado, ¿verdad? Todo al cuadrado. Que es él por sí mismo, ¿verdad? 8 sobre 45. ¿Okay? Significa que la norma es la raíz de esto, ¿verdad? Entonces la norma de b sub 3' es la raíz de eso, ¿verdad? 8 sobre 45. Y entonces ya tenemos nuestros tres vectores, ¿verdad? Sería b sub u sub 3, ¿verdad? U sub 3 sería 1 sobre esto. Nuevamente se daría vuelta la fracción, ¿verdad? 45, raíz de 45 sobre 8. Al hacer la división, ¿verdad? Multiplicado por x al cuadrado menos un tercio. Entonces nuestra base tiene este vector, noten que es una cuadrática, ¿verdad? Este vector que es lineal y este vector que es constante, ¿verdad? Y esta base es ortogonal, ¿verdad? O sea, si uno hace el producto interno de este por la cuadrática esa que nos quedó, y de este por la cuadrática, nos tiene que dar 0. Uno lo podría verificar, ¿verdad? Como para asegurarse de que está bien todo. Y además tienen norma 1, ¿verdad? Los tres vectores, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo que cambia es, pues, de repente, si ustedes recuerdan esto, haberlo hecho alguna vez en pregrado, allá lo que pasaba es que siempre se trabajaba en RN y siempre se trabajaba, bueno, por lo menos en el curso de álgebra lineal, ¿verdad? Puede ser que en algún otro curso quizás hayan hecho algo de esto, ¿verdad? Pero normalmente solo se trabaja en RN y con el producto punto, en vez de estos otros productos, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna consulta antes de ver otro ejemplo. No. Veamos otro entonces. Creo que me sale mejor irme para atrás aquí. Ok. Demuestra, dice que esto es la suma de los cuadrados de los elementos. Eso es, no es difícil, por eso pone larguito. Este se ve interesante, fíjense, porque es como para tener un ejemplo, ¿verdad? De que en los mismos RN pueden haber otros productos internos, no solo el producto punto funciona, ¿verdad? Veamos que es cierto esto que dice este ejercicio 15. Demuestra que es un producto interno. ¿Qué significa? Agarrar la definición de producto interno y ver que se satisfacen pues todas las propiedades, ¿verdad? Entonces voy a copiar primero cómo funciona el producto. Ahí lo denotan como así entre paréntesis para decir X por Y un asterisco aquí. Fíjense, para no estar escribiendo eso, yo creo que nos conviene solo mejor utilizar la notación que hemos venido trayendo, ¿verdad? X por Y, X1, Y1. Fíjense que se parece bastante al producto punto, lo único nuevo es este 3 que ponen ahí, ¿verdad? Más 3, X2, Y2, ¿verdad? X2, Y2. Ok, entonces busquemos la definición de producto interno, debe estar aquí en el resumen. Aquí está. Me ocupo ver que se cumplen estas, ¿verdad? Entonces, el producto de un vector con sí mismo tiene que ser mayor o igual que 0. Ok. Trabajemos con, así como están aquí, ¿verdad? X, perdón, X igual a X1, Y1 y Y igual a X2, Y2. Ok, de manera entonces que el producto interno de X con X, ¿verdad? Sería, utilizando la definición, X1 por Y1, ¿verdad? O sea, pues tal cual como está, ¿verdad? X1 por Y1. Más 3 veces X2, Y2, ¿verdad?
solo que en este caso es el mismo vector, entonces sería x1, y1, ¿verdad? x1, y1. Que sería sumando, ¿verdad? 4 veces x1, y1, ¿verdad? Entonces tiene que ser eso mayor o igual que 0. Pero eso no es cierto necesariamente, ¿verdad? Porque si uno de estos es positivo y el otro negativo, esto puede ser negativo, ¿verdad? Déjame ver, estoy haciendo algo mal. Y en la definición que daban aquí en el ejercicio, me copié bien, que yo sepa así, ¿no? X1, no, la copié mal. Ahí está. Okay. Este es X1, X2, o sea que ahí es donde estoy aplicando mal la cosa, porque así como lo estoy utilizando realmente no funcionaría, ¿verdad? Y aquí entonces es Y1, Y2. Y1, Y2. Ok, entonces está mal. Y sería entonces X1 por Y1, pero como es el mismo, realmente sería X1 por X1, ¿verdad? X1 al cuadrado. Y ahí sí tiene sentido, fíjense que va a ser positivo. Más 3 veces X2 por Y2, pero como es el mismo, sería X2 por X2, ¿verdad? X2 al cuadrado. Y ahí sí, ¿verdad? X1 al cuadrado, independientemente de cuánto valga X1, va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Y lo mismo X2 al cuadrado, sumado con 3, va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Multiplicado por 3, perdón. Y sumado dos números mayores o iguales que 0, va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Funciona la primera propiedad. Segunda, el producto tiene que ser 0, sí y solo si el vector es 0. Ok. Entonces, como es sí y solo sí, recuerden que son dos direcciones, ¿verdad? Perdón. Asumimos que el producto me da 0. ¿Qué implica esto? Que esto de acá, x1 al cuadrado más 3, x2 al cuadrado, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, como estas cantidades son mayores o iguales que 0, ¿verdad? La única forma o la única solución, podríamos decir, ¿verdad?, a esta ecuación es que ambos valores sean 0, ¿verdad? Porque para cualquier otro valor, esto me va a dar mayor o igual que 0, independientemente de que sean estos positivos o negativos o lo que sea, ¿verdad? La única solución es que tanto x1 como x2 sean iguales a 0, ¿no? X1 igual a x2 igual a 0, y entonces esto implica que este vector es el vector que tiene ceros, ¿verdad? O sea que es, en efecto, el vector 0, ¿verdad? Por otro lado, si lo asumimos al revés, noten que nos podemos ir aquí como que de atrás hacia adelante, ¿verdad? O sea, si asumimos que, a ver, no, en el otro caso sería, si x es igual a 0, si el vector es 0, entonces aplicar la definición, ¿verdad? Sería el vector 0, ¿verdad? O sea, el vector que tiene primera coordenada 0, segunda coordenada 0. Entonces, si lo sustituyo aquí, 0 al cuadrado más 3 veces 0 al cuadrado, pues va a ser igual a 0. O sea que es cierto que el producto de x con x, ¿verdad?, va a ser igual a 0, ¿no? O sea, aquí asumimos, si el producto da 0, llegamos a que el vector tiene que ser 0, ¿verdad? Y si asumimos que el vector es 0, llegamos a que el producto tiene que ser 0, ¿verdad? Y ahí está entonces el sí, solo sí, ¿verdad? Tiene que ser distributivo. Chequeemos una, por lo menos, van a ser similares, ¿verdad? Entonces chequeemos una. Tiene que ser que x por y, bueno, ya lo escribí así, hagamos esto. Queremos ver si es cierto que x por y más z es lo mismo que distribuido, ¿verdad? X por y más x por z. Digamos que z es así también, ¿verdad? Z1, Z2, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, hay que hacerlo así, ver cuánto da, hay que hacerlo así, ver cuánto da y ver que al final es cierto, ¿verdad? Entonces, este lado de acá, ¿cómo sería? Sería
Pues lo voy a escribir, voy a poner los vectores, sería x1, y1, ¿verdad? Multiplicado por y1, si lo sumo con z, y z, como les digo, los nombramos igual, z1, z2, entonces al sumarlos me va a quedar y1 más z1 y y2 más z2, ¿verdad? Entonces hago el producto con la fórmula que tenemos para hacer el producto, ¿verdad? Estoy aquí. Entonces multiplico x1 por y1. O sea, multiplicar primera coordenada por primera coordenada. x1 por y1 más z1, ¿verdad? Y luego dice más 3 veces, ¿verdad? x2 por y2. O sea, 3 veces x2, que es la segunda coordenada. De hecho, aquí estoy volviendo a cometer el... Aquí volví a copiar y1, que es x2. X2. Entonces, segunda coordenada por segunda coordenada, x2 por y2 más z2. Ok, podríamos desarrollar eso, pero dejémoslo así, a ver qué pasa. Ahora entonces planteémoslo así. Haciéndolo de esa manera sería producto de x por y. Bueno, ya lo voy a poner de un solo. Vamos a esto aquí, ahora lo vamos a continuar acá. Entonces, estos dos realmente, ¿verdad? O lo voy a poner así, mejor, un asterisco y un asterisco. Entonces, como estoy trabajando con este lado, ¿verdad? Entonces, el producto de x por y, pues, es tal cual está la fórmula, ¿verdad? x1 por y1 más 3 veces x2 y2. Más el producto de x con z sería esto mismo, solo que en vez de la y sería con z, ¿verdad? x1 z1 más 3 veces x2 con z2. Ok, entonces comparamos. Si yo distribuyo acá x1 por y1, es este de aquí. Está bien. x1 por z1, este de aquí. Está bien. 3x2 por y2, este de aquí. Está bien. 3x2 por z2, es este de aquí. Entonces es cierto, son iguales y funciona la propiedad, ¿verdad? Y la otra sería bastante similar, ¿verdad? Esta de acá, fíjense que esta no es necesario chequearla aquí porque como solo estamos trabajando con reales, pues esto va a funcionar. Solo sería como escribirlo al revés, o sea, como quien dice, si ahí en lo que tenemos le cambio, en vez de poner x por y, hago y por z, estos van a cambiar de lado, pero como estos son reales, no importa, ¿verdad? El orden de los factores, como decimos, no altera el producto, por lo menos en los reales, ¿verdad? Que ya sabemos que en casos como matrices, por ejemplo, sí puede ocurrir. Y de estas dos van a ser similares, hagamos una. De hecho, nuevamente, como estamos solo con reales, el conjugado pues ahí no tiene ningún papel. Entonces, por ejemplo, hagamos la última, u por alfa b. En este caso sería, tenemos x y y, entonces digamos x por alfa y queremos ver que podemos sacar el escalar ese alfa, ¿verdad? Entonces sería, si lo escribimos, x1, x2, cada vez me sale más raro ahí, x1, x2, y acá alfa por y1, ¿verdad? Entonces ya lo voy a multiplicar aquí, alfa y1 y alfa y2, ¿verdad? Fíjense que aquí yo estoy asumiendo, cuando no le dicen nada a uno, estoy asumiendo que las propiedades, las operaciones de R2 como espacio vectorial son las usuales. Por ejemplo, yo estoy asumiendo aquí que la suma de vectores es primera coordenada, súmela con la primera coordenada del otro. Y lo mismo con las otras, ¿verdad? Porque no me dijeron nada. Hay veces que me pueden decir, considere el espacio vectorial tal, donde las operaciones, la suma es tal cosa. El producto por escalares funciona así, ¿verdad? Pero si no me dicen nada, uno asume que es lo usual, ¿verdad? Ok, entonces aplicamos la fórmula aquí, sería este por este, ¿verdad? Voy a dejar el alfa ya de primero, alfa x1 y1 más 3 veces, decía la fórmula, este por este. Voy a dejar el alfa de primero, x2 y2. Y podemos tomar el alfa de factor común y entonces me queda x1 y1 más 3 veces x2 y2, que precisamente es la fórmula del producto de x por y, ¿verdad? Entonces es cierto que funciona la propiedad, ¿verdad? Entonces, fíjense que es cierto, o sea que tenemos, faltan las otras, ¿verdad? Pero se las dejo ahí, son bastante similares.
Pero tenemos un ejemplo interesante de que incluso en un espacio, quizás el más conocido, ¿verdad? El espacio vectorial R2, eh, se puede definir otro producto interno y de manera que, por ejemplo, probablemente con este producto interno la base canónica ya no sea ortonormal, por ejemplo, ¿verdad? Habría que ir a verificar, ¿será que esto es ortonormal? ¿Cómo lo verifico? Bueno, hago el producto interno de los dos. Bueno, eso sí va a funcionar, ¿verdad? Son ortogonales. ¿Será que la norma de cada uno de ellos es uno? Ah, bueno, por ejemplo, hago el producto interno de este con sí mismo, ¿verdad? 1, 0, o bueno, ya que los estaba escribiendo así como columnas, ups, borré todo. Les decía, voy a hacer el producto interno de 1, 0 con sí mismo, ¿verdad? Con 1, 0. Entonces utilizo la fórmula x con x, ¿verdad? Sería 1, ¿verdad? Más 3 veces y con y. 0, o sea que sí, el producto interno es 1, entonces la norma sería la raíz de 1, que es 1. Entonces sí, este vector por lo menos es unitario. El otro, vamos a ver si el otro es unitario, o es normal, x con x, va a quedar 0, ¿verdad? 0 por 0, más 3 veces 1 por 1. Esto da 3. ¿Qué quiere decir? Que la norma del vector 0, 1, ¿verdad? Ya no es 1, sino que es raíz de lo que quedó aquí, ¿verdad? Raíz de 3. O sea que esta base, la base canónica con este producto interno, no es ortonormal porque este vector ya no tiene norma 1. ¿Qué podría hacer para cambiarlo? Lo normalizo, ¿verdad? Entonces divido este vector entre su norma, hago 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? Y lo multiplico por el vector. Y este entonces ya va a ser un vector que sí, ya vimos que sí son ortogonales, perdón, y este ya ha cambiado de esta manera, ya este ahora sí es normal. Entonces la base 1, 0 junto con esa sí sería una base ortonormal de R2, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo cambian las cosas si uno cambia el producto interno, ¿verdad? Entonces, uno ya lo da por hecho porque pues no le habían presentado a uno que habían distintas posibilidades, ¿verdad? Entonces, uno ya va por hecho que el producto punto era el producto. Cuando uno se lo presenta en empleado, pues uno le dice, bueno, esto funciona así, a partir de eso decimos que los vectores son perpendiculares y si eso es igual a 0, e incluso uno lo puede ver gráficamente, verifique que es cierto, ¿verdad? Que el ángulo entre ellos es 90 y ese tipo de cosas, pero no le dicen usualmente a uno, si uno cambiara el producto punto, puede ser que esas cosas cambien. Pero quizás si se ponen a empezar, quizás no es necesario que le digan eso a uno, ¿verdad? Tal vez si estudia matemática, ¿verdad? Pero de otra manera no es necesario. Y a la hora de la hora, pues en las aplicaciones, las más comunes por lo menos, lo que se utiliza son las reglas usuales, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que no, ¿verdad? Incluso aplicaciones prácticas, ¿verdad? De ingeniería, física y todo, ¿verdad? Ok, ¿alguna última consulta o comentario, jóvenes, por hoy? ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces, para el lunes, entonces vamos a hacer una prueba sobre este capítulo, siempre con preguntas más que todo conceptuales, y si quieren practicar así valga la redundancia, pues lo práctico, pues pueden agarrar un par de ejercicios de esto, ¿verdad? Y hacer ese proceso de encontrar una base ortonormal. Eso sería como lo práctico de aquí. Pero recuerden pues que yo pues no hago preguntas tanto así, ¿verdad? En todo caso les puedo decir verdadero o falso. ¿Esta base es ortonormal? Falso, ¿verdad? Y es fácil de verificar si sí o no. Y me interesa como saber, ¿verdad? Si están comprendiendo las ideas principales acá. Para eso es bueno practicar, ¿verdad? Para ver si de verdad uno está entendiendo las cosas. Y en base a lo que me comentaron de la prueba, de la prueba anterior, cuando ustedes estén practicando, digan, pero si yo cambiara esto, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Porque ahí es cuando uno se va dando cuenta si va comprendiendo realmente las cosas, ¿verdad? No solo haciendo los ejercicios que están acá.
Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy, jóvenes. Pasen un feliz fin de semana. Nos veremos entonces el lunes. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana.